Que nos disculpen, ¿no? Que nos disculpen las fallas técnicas, pero ya saben, este es un programa de alta tecnología, Sí. transmitiendo en vivo. Sí, sí. Y entonces... Desde la Atenas de México. Desde la Atenas de México, sí, güey. Se va a darle caché. Y aparte Bueno, estamos en el tema educativo. Otros decían que era el Apenas de México. Sí, sí. Bueno, ahí la dejo para los que les interesa eso. A mí no. Bueno, yo ya nada más quería concluir. Yo creo que la parte más importante de la educación, la que está deteriorada y la que se tiene que empezar por ahí, es más que la universitaria, más que la prepa, que es lo mismo, universitaria o media superior, es primaria y secundaria. Fíjate, te iba a comentar nada más un dato. Y discúlpenme, pero yo no tengo más referencias que haya yo analizado muy bien como por los de mi familia, los míos, los de los míos. O sea, pues ya si uno no analiza los del... Pues no. Entonces, mi papá era un chofer de taxi. Siempre fue taxista. De los desposeídos, no hasta el final de su vida. Un gobernador les dio a varios que tenían 20 y tantos años trabajando ahí de chofer de taxi, pero él nada más había terminado la primaria o hasta quinto año, pero era una gente que sabía muchas cosas de primaria y además pues, seguía leyendo. Era autodidacta y porque te dejaban esa inquietud, sí, de autodidacta. Por eso que todos los que han venido, la verdad es que son autodidactas en lo que estamos hablando. Sí. Entonces, eso era, con primaria tenías, mi papá sabía más que los licenciados en cultura general. Y bueno, estoy hablando de licenciados porque los licenciados es cultura. Estamos hablando desde que el derecho romano, el griego, bla, 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 bla. Entonces yo creo que eso es lo más importante y eso está en manos. Hay una cosa que dice AMLO, lo cual no se lo creo. En su decálogo dice que el gobierno no va a intervenir en los sindicatos y que los va a dejar libres para que se desarrollen por sí mismos. Pero bueno, eso sería gobernanza. Sí, pero yo no lo creo. Yo no lo creo más como lo tienen estos ladrones que son los dirigentes sindicales, y te digo porque... pero él ya adoptó a los dos sindicatos. A los dos sindicatos, sí. Pero por eso te digo, y dice él que no va a intervenir. Por favor, yo se lo voy a creer cuando deje libre que se elijan por las mismas gentes a los candidatos, no que él diga, me dio tanto dinero y por eso va por eso. Pero bueno, porque mira, finalmente mi planteamiento viene del lado de que en la educación y en los cambios en la educación y los cambios en las leyes, en las reformas constitucionales y todo eso, te los dicta el mercado. Uh-huh. El mercado es la forma en que le podemos decir a las transnacionales. O sea, ni siquiera es ya el imperio son las transnacionales. O sea, ellos dejaron que llegara Trump o llegaría pese a ellos o junto a una parte de ellos. Entonces, ese mercado, esas transnacionales, esos súper ricos financieros, banqueros, dueños de todas las empresas que nos venden lo que comentabas hace rato, el maíz, desde lo que comemos hasta lo que nos ponemos, desde el saldo y los datos del ciberespacio hasta cualquier cosa. Ellos hacen que modifiques las leyes en su favor. Claro. Y entonces... Como sucedió con los transgénicos. Bueno, si van a modificar la ley de educación, seguramente la van a hacer para hacernos apáticos, desunidos, consumidores, la felicidad está en o sea que van a depositar demócratas sometidos, incapaces de generar ideas propias, desinteresados de la política, porque hablar de política es algo mal visto, es más emocionante hablar de fútbol o de cosas así, ¿no? Pero ¿sabes qué? Yo en eso, yo creo, a mí me parece interesante eso que dice López Obrador, lo cual yo insisto, yo hasta no creer en el caso de López Obrador. Entonces, él dice
que va a convocar a todos los maestros, ahora sí, una reforma sin maestros no va a ser, va a convocar a todos los maestros, primero le va a echar abajo la que hizo Peña Nieto, que la verdad, yo no sé a qué se refiere la reforma de Peña Nieto, yo no lo he visto en la práctica, y bueno, yo tengo contacto con profesores. Lo más relevante que hemos detectado es la evaluación de los profesores, y por un lado, yo he platicado con profesores, y dicen que está bien que los evalúen. Ah, sí, los que saben no dicen, no dicen que no. Lo que pasa es que dicen que es un proceso muy lento esa evaluación y que ellos tienen que grabar como, no sé, creo que 3 clases frente a grupo, en vivo, así como nosotros con una cámara y todo, para mandar luego a la hora que evalúan a su grupo o a él, están evaluando a su grupo y viceversa. Y luego además tienen que presentar exámenes y una serie de requisitos que por una parte está bien que haya ese control y esa supervisión, ¿no? El problema es que con la corrupción que priva en el gobierno, en el gobierno federal y en el gobierno estatal y en el gobierno municipal, pues no confías en esto. Mira, es lo mismo, para pasar, ¿a poco tú crees que para pasar, oye, saliste mal a una hermosa profesora, que hay muchas, oye, saliste mal, pero si no quieres perder tu empleo, o si no quieres que, lo de Jaime Castillo, aquello de que no había quien... Entonces, yo creo que primero se tiene que hacer lo que está prometiendo, pues todos dicen que van a luchar contra la corrupción, todos. Es más, hasta Ricardo Anaya dice que va a meter al bote a Peña Nieto. Fíjate que eso sería, de veras, yo lo recomendaría, un viejo loco, yo recomendaría al que llegara que metiera al presidente saliente a la cárcel, tiene suficientes méritos para estar en la cárcel, porque sería la primera cosa para decir que vamos a luchar contra la corrupción, porque cayendo el uno, ya los 2, los 3, los 4, los números para abajo, no creas que tan fácilmente, claro. Se van a cuidar, no vas a meter a todos, claro, con uno siempre se mete al grande, al pez grande. Lo que pasa es que aquí meten los pesitos chiquitos. Entonces, pero déjame, antes que se me olvide, carnal. Miren, les pido, aquí está, este es el de mayo. .com, este es el de mayo, ya puede usted leerlo, está muy interesante, hay de todos los artículos, desde los que defienden a Naya hasta los que defienden a AMLO, y bueno, así, este es el país que tenemos, y bueno, y mire, me salió muy bien, por si logra ver, ahí está el señor Don Carlos Mars, y de Peña al borde de la derrota, ya lo estás anunciando. Pues se me hace que el relanzamiento de MIT no, ¿cómo que no, verdad? No pegó. No. Falta ver la operación electoral. Ah, no, ese sí es la llave. Entonces no es la votación, es la operación. Es que hay 2 elecciones, carnal. Claro. O sea, la que tú vas y depositas el voto. Hay 2. El día de la jornada electoral hay una urna para presidente, hay una casilla para presidente, hay el PRI contra otros partidos, pero son 2 elecciones. El PRI hace su propia elección, es el único partido que puede hacer su propia elección. Te voy a decir por qué. El PRI tiene un voto duro lo suficientemente grande para ganar una elección, porque tú siempre me has dicho, oye, pero es que en las encuestas opina el 100%, y ese 100% que opina es para el PRI es el 100% que va a ir a votar. Para los demás ahí depende si va a ir el 50 o el 48 o el 60 o lo que sea. Los del PRI sí van. Bueno, pero el 100% del PRI sí va. Si no, ¿sabes qué te pasa? Te quitan de una de nómina, los programas. Además, el PRI es el único que tiene una maquinaria profesional. Y es profesional, además, por su dedicación, por su experiencia, porque es pagada. Mes a mes esa estructura recibe un sueldo. Sí, claro. Bueno, claro. Y entonces,
ellos van ahí y los otros están esperando que la gente haya estado lo suficientemente convencida y motivada para acudir a votar por alguno de ellos. El PRI nada más está esperando, tomando lista de que cada uno de los que él tiene identificado en cada hogar acude el día de la elección a votar. Y si se encuentra gente suelta, indecisa y disponible, ¿también? Pues también hay incentivos, ¿verdad? En metálico o como sea. Como le decía una vez cuando cierra, en 1988 en Torreón, cuando cierra la campaña Cuauhtémoc Cárdenas, les dice, no hay problema, es lo mismo que les voy a decir yo, no hay problema, agarren lo que les da el PRI o el PAN, no hay problema, y voten por quien ustedes quieran. Sí. Yo eso es lo que... Oye, permíteme otra cuestión, porque mira, me la traje allá este es otro, para nuestros amigos. Fíjate que hay unos muchachos, unos chavos y chavas del Ateneo que nos ven. Sí. Entonces, un saludo, de veras. Están ustedes exactamente en la etapa en donde los cambios suyos son fundamentales para toda su vida y para todo lo que van a hacer. Mira, esto era... Bueno, lo voy a voltear para allá, quiero que lo veas. Sí. Este es una de mis reliquias también. Ojalá y la puedan ver. Este es un chamán, un sacerdote. Aquí tiene su maraca. Es un sacerdote, lo compré en la zona Totonaca, Veracruz, por allá, donde es la misma zona de los totonacas, la misma zona de los huastecos, que dicen que son mayas, tardíos, de los mayas y de la cultura madre, la olmeca. Bueno, esto es de la cultura madre olmeca. La cultura madre olmeca estuvo de 1800 antes de Cristo a 400 antes de Cristo. Ese fue su esplendor. Después se diluyó entre todos los demás pueblos. Lo importante es que en esa época, o sea, 5 siglos antes de Cristo, en Esparta y en Atenas, según se cuentan las crónicas, se deshacían de los down, de los niños down, por muchas razones. Por muchas razones se les hacía una carga, simplemente no iban a servir, eran un pueblo guerrero, bla, 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 bla. Pero en esa época, los olmecas deidificaban a los down. En Catemaco, que es una laguna muy hermosa allá por Veracruz, en el sur de Veracruz, a un lado hay un lugar hermoso, por si alguna vez van por allá, se llama Nancillaga. También antes de eso, 30 kilómetros antes, está la más hermosa para mí catarata que hay en México, que es la de Iyipantla. ¿En dónde está, carnal? En Veracruz. En el sur de Veracruz. Entonces, antes de llegar en Catemaco, a un lado es una zona protegida que se llama Nancillaga. Y en Nancillaga los concesionarios le metieron mucha lana y pues hay enterramientos, lo que hallaron de los olmecas. Pero sobre todo, me acuerdo muy bien de esto, es a referencia de esto, que hay un temazcali hermosísimo, te digo, con el frente es un jaguar y la entrada tiene una lengua bífida de serpiente. Pero lo más interesante de eso es que alrededor arriba del temazcal, un hermoso temazcal, alrededor de eso hay niños down, porque eso los protegían. ¿Y sabes por qué los protegían? Por esto que les voy a enseñar. Miren, si le quitamos para ver la cara del sacerdote, nos damos cuenta que es un down. Es un down. Todas las características de down. Los artesanos no se podían equivocar, ¿no? Podían haber hecho más grande esto y ponerle su cabeza como es. No, es un down. Eran sacerdotes olmecas. Ahí está. Era lo que les quería enseñar. Mientras los griegos y los espartanos los eliminaban, estos los hacían sacerdotes. Estaban cerca de Dios. Eso es lo que les quería decir, para que vean que éramos más avanzados que los cristianos, que los católicos que nos llegaron de España.
Bueno, dicho eso, volvamos con las cosas del mundo terrenal. 18 escoltas y 3 camionetas que cuestan 384,000 pesos mensuales por los salarios, trae el candidato exalcalde Chilo López Villarreal. Bueno, y fíjate, 384,000 pesos al mes se gastan los 18 guaruras que trae el señor. ¿y cuántos trae Jericó? ¿Y cuántos trae Manolo? Ah, sí, sí. No, y las diputadas, y los diputados. Deja tú, yo digo de puros candidatos. Ah, sí, sí, sí. El Diablito Sí, sí, es sí. exalcalde. Jericó es exalcalde. Isidro es exalcalde. El alcalde en funciones es candidato. Entonces, para Saltillo tenemos una colección de 4 personajes de no muy buen ver, que podían estar en una situación parecida. Lo de Isidro, pues tal vez sea un exceso. No creo que ninguno de los demás tenga tantos, ¿verdad? Oye, por cierto, uno de esos 4 alcaldes, Manolo, no le han dicho, de verdad, no le han dicho, le deben decir, de veras, si quieren que de verdad empiece a desarrollar, le deben decir que no está tocado por Dios, ¿no es cierto? Fíjate lo que dijo. Les dice, les pide el voto a su clientela, ¿no?, del PRI. Y les dice, si ya logramos tantas cosas en tan poco tiempo, imagínense lo que lograremos en 3 años más. La primera cosa que nos tiene que decir Manolito es, ¿qué tantas cosas fueron que lograron? Yo nomás supe, y aquí entre tú y yo lo desglosamos, y era el 20% de los baches, 10,000 baches, que según esto tapó 10,000 baches. Y bueno, los baches que tapó pues, fueron los de las colonias que hizo su abuelo, Luis Horacio Salinas Aguilera, el dueño del diario de Coahuila. Entonces, y déjame decirte, un día a propósito de Manolo y de su padrino, hay mucha gente que no sabe, sobre todo nuestros cuates de la universidad, porque no tienen obligación de saberlo, pero yo se los voy a decir. Recién iniciado el gobierno de Manuel López en el municipio, él externó en una reunión supuestamente de amigos que él le iba a entregar a su ahijado, él iba a entregar la presidencia municipal a su ahijado Manolo Jiménez Salinas. Cuando a mí me lo dice pues esos panistas, que igual que los priistas, a todos sus jefes panistas les aplauden, pues me estaba diciendo que era mentira todo lo que es el PRI. Después cuando termina, y yo le dije, mire, yo lo único que le creí a Isidro López Villarreal fue cuando dijo que él le iba a entregar a su ahijado, porque Isidro López es padrino de Manolo Jiménez. Entonces, pues no le iba a meter a la cárcel. Por favor. Es que son los mismos, carnal. Aun cuando son los mismos, son exactamente los mismos. Mira, aquí en Coahuila... Mira, todos los políticos son los mismos. Bueno, porque la clase social es la misma, es una clase social que es la que nos está gobernando. Bueno, esa es la que nos gobierna aquí en Saltillo, en un ratito. Pero si te fijas, está salpicada, porque con los 12 años de los profesores Moreira, llegó una nueva clase política, en la que también entraron... A ver, dime cuál. Entró Verónica, ¿verdad? Bueno, fue dirigente del PRI. No, está bien, no, mira, del PRI cualquiera. Bueno, fue Ochoa Reza, hombre. Bueno, ahorita está ese... Okay, pero René, no sé qué. Pero es la clase política. Es la clase política, desgraciadamente. Ella va para senadora. Luego, la actual senadora es Hilda Flores Escalera. Luego, el candidato es Jericó. Luego, el Diablito va para diputado. Bueno, salvo Jericó, estos 3 personajes que van de candidatos. Es la nueva clase política. Votaron por la megadeuda, para aprobarla, para legalizarla,
para que los bancos no se vinieran encima con denuncias para cobrarla, que solaparon movimientos tan irregulares que nuestro estado está hundido por 4 generaciones. O sea, del todo no hay a cuál ir. No, Eso es lo que porque sí, o sea, te digo, tenemos a los ricos que repiten, y ni siquiera en Saltillo tenemos una sociedad tan extraña que ni siquiera los ricos traen pedigrí. Te voy a decir por qué. Ah, no, porque son nuevos ricos. Salvo los Arizpe, Ah, todas las fortunas grandes se hicieron. se hicieron en el siglo XX. Primero los López y luego los beneficiarios de los López y luego los políticos. Los Martínez. Luego la revolución hizo a los Gutiérrez. Sí. Martínez, su papá, era de un pueblo allá de Nuevo León y él vendía quesos y cabras y todo, y salió muy bueno también para los negocios, compró un montonal de terrenos. Sí. Y entonces fuimos viendo cómo Mazo llega como un inmigrante sin dinero, hace dinero. Los árabes que llegaron aquí, muchos eran trabajadores, se ayudaban entre ellos, se apoyaban y surgieron esa clase media de comerciante y también hicieron mucho dinero. Pues ya vamos a tener, si gana Mir, vamos a tener la riqueza. Los árabes tienen una gran parte de la riqueza, el lime es árabe. Yo creo que los ricos, la etnia, vamos, no etnia, el origen árabe, ya sea libanés, sirio o lo que sea, casi todos son libaneses, los que conocemos nosotros aquí. Palestina. Exacto, son las fortunas más grandes en México. Yo dije Slim. Ya vamos a tener hasta un presidente. Si gana Mir, él va a ser ahorita están de plácemes los árabes en México. Ellos están pensando en grandes negocios. Los árabes son muy buenos negociantes, se unen entre ellos, pero déjame decirte una cosa. Yo no conozco un árabe que haga negocios, llámese construcción, todo eso, a quien yo le tenga confianza. Son iguales que los judíos, por eso son hermanos, carnales. Son de las mismas. Son iguales que los judíos, perdónenme, pero son los mismos. Yo no conozco un árabe de esos de negocios que no sea tranza. Bueno, y entonces, los últimos alcaldes unos son Arizpe, otros son López, otros son Salinas, porque su abuelo fue, luego los Gutiérrez igual, Eulalio, el que fue gobernador, fue alcalde. Fue alcalde también. Su hijo, Eulalio, fue... Mario Eulalio Gutiérrez fue 2 veces alcalde. Y así nos podemos ir. Carlos de la Peña, el papá de Carlos de la Peña fue alcalde. Exacto, y luego Carlos el abuelo de Lito Ramos fue alcalde. O sea, son los mismos. Le puedes ir dando vuelta donde le busques. Son los mismos. Sí. Son los mismos. O sea, en Coahuila, a nosotros nos adelantamos, no nosotros, el PRI Coahuila, se adelantaron. Ahorita es PRIAN lo que nos gobierna, con excepción de Riquelme. Riquelme es un extraño en ese gabinete, porque Riquelme, bueno, pues nos guste o no, o les guste o no, pues es la cultura del esfuerzo. Miguel Ángel Riquelme. Pero el resto que lo rodea es PRIAN. Es PRIAN. Fíjate, yo veía, por ejemplo, a mí no me extraña absolutamente nada que Bres, muy amigo de Rogelio Montemayor, se haya ido a Morena. Antes no se fue al PAN, pues, ellos son más que nada panistas. La familia de Rogelio Montemayor, el primer PRIAN que llega se llama Rogelio Montemayor. Es el que mete Salinas aquí. Rogelio, el Borrado, el papá de Rogelio Montemayor, que ellos, su zona, su feudo es por allá por Sabinas, básicamente, ¿verdad? Por eso han sido el papá, el hijo, el nieto, han sido presidentes municipales y van a seguir siéndolo. Entonces,
el padre de Rogelio Montemayor era panista, fue el primero con quien se enfrenta a Flores Tapia, porque él fue el que se lanzó en contra, y Flores Tapia no quería. En ese momento Flores Tapia, que era gobernador, decía que era el enemigo número uno del PAN. Después, cuando Rosendo Villarreal, también hay que decirlo, cuando Rosendo Villarreal le ofrece un callejoncito que está allá en la curva de la es donde Madero. nació, ¿no? Sí, por donde nació. Un callejoncito de, no sé, de 6 casitas para adentro, que le puso profesor Oscar Flores Tapia. Bueno, pues él se dejó querer, porque me lo dijo a mí, me dice, yo le digo, oiga, pues no, que es ¿por qué no se muere? Como siempre vivió, siendo el principal enemigo del PAN. ¿Y sabes qué me contesta? Dijo, no, yo necesito que alguien me reconozca lo que hice. Bueno, cuando alguien quiere, y es producto de la pobreza, de donde nace. Cuando nace uno, nace con un chorro de complejos ya, hombre, de jodido. Y esto que yo lo vi en Flores Tapia, claro, él quería. Si hubiera venido Hitler a reconocerle, o el Hamas de los guerrilleros allá de maometanos, se hubiera dejado creer. Él lo que quería era que le reconocieran. Entonces, ¿Cuál era el eslogan de Flores Tapia? Caminando y haciendo. Y luego le gritaba a la raza, ni que fueras burro. Sí, por eso es bonito a veces recordar estas cuestiones, porque finalmente no ha cambiado. No ha cambiado. Y además, ahora son los hijos. exacto, o sea, y a los chavitos, déjame preguntarles, las consecuencias de sus y a actos. los chavitos que están estudiando en el Ateneo y en la prepa nocturna, ojalá alguno nos pudiese ver. Yo les diría, ahora ¿cuándo vamos? Ya no es nocturna, ¿no? Ya no Mariano, no, eso sí no sé. Creo que ya no dan clases. ¿No? la noche. Creo que ya no. No, pues yo veo ahí gente todavía. Sí. Sí, eso no quiere decir que estén estudiando. O sea, No, y yo porque, fíjate, un factor de movilidad social fue esa prepa. Sí, mira, yo nomás con todo y esa secundaria. No, yo te voy a decir una cosa. Y no, ahorita que estamos hablando de educación, yo creo que hay que hacerle un homenaje así, muy querido de mi parte, y si tú te sumas, qué bueno, al doctor Mariano Narváez. Mariano Narváez hizo posible que los trabajadores estudiáramos. Y es una característica muy de Saltillo. No sé si se haya dado en otros lugares, pero aquí durante esa época. Por don Mariano. Fíjate, estaba leyendo que entre el 50 y el 80, en 1950 Saltillo tenía 98,000 habitantes. 1950. Para 1980 tenía 300,000 habitantes. En 30 años. Casi se triplicó. Sí. Y entonces, todas esas generaciones de personas que llegaron, la mayor parte en esa época, llegaba del campo. Se despobló el campo alrededor de Saltillo, la región sureste de Coahuila. O sea, lo que es Ramos, Parras, General Cepeda, Arteaga y el área rural de Saltillo se vinieron a la zona urbana. Y entonces se fueron encontrando buenos profesores y fueron avanzando y fueron entrando a la Narváez y a la secundaria federal número 1, única que había. No, déjame, el doctor Mariano Narváez hizo la preparatoria nocturna con su propio peculio. Y yo me acuerdo que una vez la esposa nos platicaba, porque él era masón. Y entonces un día, cuando yo estuve en la masonería, tuve unos años nada más, luego vi que no eran así tan masones como decían, ¿no? Primero, eran muy ignorantes, y los masones no deben ser ignorantes. Segundo, no eran muy honestos muchos. Es que con Flores Tapia, como era masón Flores Tapia, pues todos se metieron a la masonería para buscar chamba. Flores Tapia fue elevado como después, fue elevado al grado 33 inmediatamente que fue candidato. Igual que Humberto Moreira. Sí, o sea, ya después cualquiera llegó al 33. El que llegaba a ser gobernador inmediatamente, sin ningún mérito,
los masones, y esa es una acusación que les hago yo personalmente, porque además dicen que nunca termina uno de ser masón. Entonces estoy dentro y los acuso de que cómo es posible que sin méritos, nomás porque llega a ser gobernador, acuérdate, los masones defendieron hasta yo incluso una vez hice una carta donde la dirijo a uno de los dirigentes masónicos, de que se dejen de jaladas, ¿no? La masonería no era para estar lamiéndole las botas a quien todos sabíamos desde antes, no nos sacamos todos sabíamos desde antes que la historia antes de la historia de Humberto Moreira era una historia de latrocinios. O sea, desde que estuvo en el INE, desde que estuvo en la Secretaría de Educación Pública, Enrique Martínez lo dejó hacer lo que quiso con el dinero, y es mucho dinero. Luego estuvo en la presidencia, igual Enrique Martínez lo dejó hacer. Entonces que no me venga Enrique Martínez o los enriquistas a decirme que ellos no tienen nada que ver con la subida de Humberto Moreira. Enrique Martínez fue el que lo subió. Bueno, pero haciendo un lado eso. Bueno, y tiene toda la vida para arrepentirse. Ah, sí, toda la vida, pero ni siquiera se ha arrepentido. No, ¿cómo no? ¿Ah, sí? Muy arrepentido. Le tumbó su obra magna, el puente ese de allá de Complejo Vial de Torreón. Estaría muy enojado. Y para el ego de sí. Martínez. Pero estaría Eso fue un atentado. Si lo hubiera pagado con su lana, mira, a él no lo tocaron en absoluto. Yo me acuerdo y lo voy a decir, yo me acuerdo que una vez Humberto Moreira, estamos hablando de pocos años, o sea, no estamos hablando históricamente del siglo XVIII. Porque él estaba cerca del proyecto de Peña Nieto, antes que Humberto figurara en la mira de Peña Nieto. Ah, claro. Era Enrique Martínez. Era Enrique Martínez. Él estaba en el Estado de México, sí, cuando iniciaron la construcción de Yo me acuerdo, se los voy a platicar. Y llegó a la cumbre Humberto junto a Peña. Yo me acuerdo que ellos, el dirigente del PRI, acababan de iniciar un día antes, habían destapado a Humberto Moreira. Y pues yo no le llevaba bien en ese momento con Humberto, a pesar de que no siempre hablamos muy bien, pero yo no le llevaba bien. Entonces, pero yo iba saliendo de RCG, me acuerdo, nos habían invitado, no sé quién, a un panel sobre tampoco sé qué, si política o periodismo, no sé qué. Cultura no, eso sí tengo la seguridad que no. Entonces, estábamos 3 periodistas y yo, 3 de ahí del RCG y yo. Y se le acerca Antonio Dávila, el finado Antonio Dávila, y le dice, oye, profeta, así le decía, profeta, ¿cómo estás? Y que ya te vas a lanzar, y que no, sí, vine aquí dice Humberto, no me había visto, yo estaba casi atrás de él, y dice, acabo de venir aquí con RCG para que me fíe la publicidad. Pero ¿cómo? Le dice otro, no, ¿cómo? Pero ¿cómo, profeta? Pues, ¿cómo te fila? Pues si ya... No, dices que Enrique Martínez se robó 600 millones que había guardado para la campaña. Eso fue. Y siempre lo dijo. Sin embargo, nunca hubo nada más que eso. ¿Y sabes qué? Ese dinero era, lo que haya costado ese paso a desnivel, era dinero del gobierno de Coahuila. Si hubiera sido, entonces si te creas, si hubiera sido dinero de él, que bueno, pues Enrique tiene la fama de ser hasta con dinero que no es del codo, ¿no? Bueno, pues ve tú, fue pobrecito. No hallarás cuando fue alcalde de Enrique Martínez, no hallarás una sola cosa que diga, yo hice esto. Porque Flores Tapia lo hacía todo. Flores Tapia, todo lo que sean los alcaldes, él lo ponía, si era importante. Pero yo no me acuerdo que haya habido algo importante con Enrique Martínez como alcalde. Y como gobernador tampoco. Lo único que hizo en Saltillo, que todavía sigue, y además yo siempre le eché flores a este escrito, porque tiene una línea dinámica muy padre, ¿cómo se llama? El puente ese que está en la Soriana Norte, allá por donde está, el puente que hay, el distribuidor Vial, perdón. Ese tiene una línea muy bonita, no choca, no tapa a los... Bueno, hizo uno igual, nada más grande en Torreón. Entonces,
Pero fíjate, Pero ahí está, esa es la historia. bueno, Enrique pone a Humberto y Humberto pone a su hermano, punto. y yo lo que te discutiría, así como Flores Tapia, todos los gobernadores, desde Flores Tapia hasta la actualidad, hacen las obras. Los alcaldes nada más se las adornan, así como Manolo dice que todo lo que ha hecho. Pero en el caso de Montemayor, Sí. Montemayor fueron las bases del TLC, junto con las carreteras, el ferropuerto de Torreón, las Sí, computadoras. fue la consolidación lo de Montemayor de lo de Flores Tapia. Sí, y luego en el caso de Martínez esto fue técnico y fue macro. En el caso de Martínez fue lo que se llamó el sentido humano. O sea, ahí se elevó los niveles de calidad de vida atacando los indicadores. Fue donde empezaron a salir Los pisos firmes, los techos, la introducción de servicios. O sea, los rezagos se trataron de abatir. Nomás un paréntesis, canalito. Fíjate cómo, estaba viendo ayer, anoche me quedé pensando, cuando leo esta cosa que me manda de educación mi cuate, me quedo pensando y veo todos los ya prometió 2.400 a las madres solteras o no sé quién, ya les prometieron dinero a todos. Sí, pero los salarios, ¿sabes cómo se resolvería todo? Páguenle más a los papás y olvídense de los ninis, y los papás se van a encargar de ellos, pues son sus hijos. Cuando tengan dinero para mandarlo a la escuela o crean de empleos y todo eso, pero aumenten a sus papás. Fíjate, yo quisiera oír uno de esos 5 payasos que quieren ser presidentes, que dijera esto. Y como un ejemplo de que yo voy a ser diferente, llegando decretaré un aumento del 20% a todos los burócratas del país. Eso no se puede, carnal. ¿Por qué no? Te voy a decir por qué no. Y no creas que soy economista ni de la escuela de Chicago Boys ni nada. Simple y sencillamente uso tus palabras. Los dueños del mundo no van a dejar al pobre presidente mexicano que mande sobre los salarios. ¿Por qué? Porque nuestro papel en el mundo globalizado es ser mano de obra barata para que la gente del primer mundo viva bien, compre cosas bien hechas, baratas, y los mexicanos que crean que están progresando y en proceso de desarrollo. No negarás que con eso resuelves todas las limonas que quieras dar. Sí, porque ya dijeron, mira, a las madres solteras les vamos a dar dinero. A los viejitos tantos. A los estudiantes de prepa les vamos a dar dinero. A los que estén en profesional les vamos a dar dinero. A los viejitos dinero. ¿Cómo se llama? A esos que decías ninis, también dinero. Sí. A los pobres les vamos a aumentar, ya les damos. O sea, sí, le vamos a aumentar progresa y todo eso. Progresa y prospera y eso. Otros 2,000 pesos. O sea, a todos les vamos a dar dinero. La solución más sencilla sería esa. Espérate. Aumenta el salario. El gobierno puede aumentar el salario a sus trabajadores cuando quiera, no hay ningún problema, que empiece por eso. ¿Sabes qué es otra la cuestión? Cuando en el gobierno reciban más dinero, los trabajadores, los otros, los calladitos, los que nunca hablan, los que nunca votan, los que son muy disciplinados, van a empezar a organizarse para exigir esa cuestión. Eso es la dinámica. Cuando se empiecen los cambios, no los electorales, eso no, los cambios que la gente tome conciencia y luche por lo suyo. ¿Qué es lo de ellos? ¿Qué es de los trabajadores? Pues sus aumentos de sueldo y sus condiciones laborales, desde reglamentos interiores, desde todo. Mira, les deshicieron los sindicatos. ¿Sí? Bueno, ahí andan, pues. Bueno, por eso, senador. Ok, pero ya se los deshicieron. Luego les deshicieron, ¿cómo se llama? El espíritu a los jóvenes, el espíritu crítico. La educación ya no te hace crítico. Luego te desinteresaron de la política, te desinteresaron de tu futuro, te desinteresaron
de las ideas. Te hicieron individualista. Sí. Pero, Nada más soy solidario el día que hay un terremoto o el día de una inundación O el día y que ese pierde. día, ¿cómo se llama? Y me uno nada más el día que juega el Tri o viene el Papa. Para lo demás, Sí. somos... no, pero en esto no tiene que ver los estudiantes. Los obreros que tienen una conciencia de clase, me digan o no me digan, tienen una conciencia de clase, Los obreros ya no se llaman obreros, por eso carnal. los trabaja. A los obreros hasta el nombre les cambiaron, pues por eso. ahora se llaman operarios. Operarios, sí. No, pero El discurso lo es todo, eso decía Foucault. Sí. Y entonces, ¿te dejas de llamar obrero? Ya perdiste tu por conciencia eso. de clase. Pero nomás te voy a decir una cosa. Sí. Aquí, independientemente de que si no, vaya, me lo estás dibujando otra vez al pueblo, yo insisto en que al pueblo hay que hablarle como siempre fue mi pleito con mis compañeros ideológicamente, hablarles como gentes grandes. No es cierto, qué pobrecitos, que pues están bien jodidos y que necesitan lana y que por eso agarran y se meten al narco. No, por favor. Como son pobres, van a ser más delincuentes. Se van, quienes se meten, quienes son tranzas, que entonces, pues son un sector, por fortuna no la gran mayoría, si no este país no estuviera así, todavía podemos estar diciendo estas cosas y haciendo estas cosas. Ujú. Si fuera cierto lo que dicen que todos los jodidos van a ser delincuentes, pues ya seríamos un país de delincuentes. Toda nuestra clase política, nuestros funcionarios y los de abajo, pues seríamos un país de delincuentes. Entonces, y no lo somos. Gracias a Dios no lo somos. Entonces, Estabas con los obreros, carnal. Exacto. Los obreros, la única manera que tienen para resolver sus problemas económicos son sus salarios, no hay otra cosa, ellos no venden terrenos, ni venden otra cosa más que su fuerza de trabajo. Entonces, la única manera de resolver el problema de que si tienen ninis, el problema que si tienen viejitos ahí, el problema que si tienen niños, es que les aumenten el salario, nada más, ¿para qué tanto pedo? ¿Y cómo van a conseguir que les aumenten el salario? Bueno, pues luchando, pues punto. Exacto. Si vas a... Y entonces, ¿cómo van a luchar? Uniéndose. Claro. Como se unen cuando citan, los muchachos citan a una carrera de autos, porque hay carreras de autos, y la citan los que hacen eso, y la citan O a una fiesta. a una fiesta, así. Bueno, yo no les pido ni siquiera que se unan a través, pero hay contactos. La sociedad es una red que tienes contactos. Además, con todos los obreros tienen su red de teléfono, o sea... Entonces, mira, yo siempre pensé y siempre lo dije, carnalito, cuando la clase trabajadora interviene, cambia todo. Si interviene para hacer una revolución, cambia todo. Ya no es la revolución así de que, vamos a poner a López Obrador y vamos a quitar al Peña Nieto. No. Ellos deciden. Pues es la fuerza de trabajo. Es quienes hacen la riqueza. Nadie hace la riqueza más que las manos y el talento de los trabajadores. Llámese operario, llámese obrero, llámese lo que sea. Entonces, por eso en las campañas no mencionan los salarios. Y la única manera de mejorar a tu clase trabajadora es aumentar los salarios. Bueno, al mismo tiempo estamos negociando el Tratado de Libre Comercio. Sí. No vinieron los canadienses a decir, pues páguenle más ya a los mexicanos, Bueno, es lo que son los que están estorbando en este tratado. Con mayor razón. Esos salarios son los que están metiendo ruido en nuestra relación. Pues claro. Y entonces algunos se animaron a hablar de eso. Ese Mancera del DF lo traía de bandera, pero ningún candidato presidencial. No. Entonces, mira, por cierto, ahorita que acabas de decir el Tratado de Libre Comercio, yo me acuerdo, para empezar, a mí me encanta Alfredo Jalife. Me encanta porque es un muy buen economista, un analista geopolítico,
interesado en lo de Estados Unidos y lo del área ya de Líbano, Siria, Israel y todo eso, una actitud muy avanzada. Él es defensor de los maometanos, de los árabes, porque es de origen árabe, Jalife. Él decía hace un mes, no, antes de que empezaran las campañas, poquito antes de que empezaran las campañas, hay un programa que veía yo y él dice que ya la globalización se acabó, que la lucha que están, fíjate, y me dejó mucha claridad, que la lucha que se está haciendo ahorita es por regionalizar. Dice, el Tratado de Libre Comercio es una de esas cosas. Y dice, ¿y qué es lo que le hacía falta? ¿Por qué América del Norte es sustentable total y absolutamente? Pues por la productividad que tienen los gringos, pues, son muy buenos para producir, son los que inventaron todo lo que tenemos ahorita. Y el petróleo de México, del Golfo de México. Dice, que también es de ellos, de exacto. Por eso dice, ellos ya resolvieron su problema. Los rusos, que es, para que veamos, ya empezó la Guerra Fría, carnal, y todavía no ha habido un periodista que lo diga, pero ya empezó la Guerra Fría. Otra vez es Estados Unidos con la Unión Soviética. La Unión Soviética, ¿por qué está defendiendo a Irán y a Irak? Porque son los que y China, porque son los que lo proveen a él de petróleo y a los chinos. Entonces, ¿sabes qué tenemos que acusar a los Estados Unidos? Que nos deben de proteger como aliados, como gentes que le estamos dando nuestro petróleo y nuestro hito, en lugar de maltratarnos y de ser tan hijos de sus chinchunchan. De veras. Los rusos van y auxilian, los chinos van y auxilian a sus aliados. ¿Por qué? Porque les venden petróleo. Aquí, a pesar de que se los regalamos, a pesar de que se nos lo están robando, porque hay popotes en Texas. Ellos están sacando popotes en Texas. Fíjate, dicen los que saben que hay grandes depósitos subterráneos donde compran el petróleo, lo meten allí. Entonces ellos todavía van a quedar con petróleo, aunque ya no sea necesario. Las armadoras ya... sí, ellos guardan el petróleo. Sí, porque no usan el suyo, además. No. Se lo compran a Venezuela, a Arabia Saudita, a México. Igual que sus parques públicos, como Yellowstone. Es hermosísimo. Sí. ¿Por qué? Porque la madera que usan es la de nuestros países. No van y cortan sus árboles. No, acabaron con mucho bosque. Exacto. Entonces ya son los que promueven la desforestación en África, en América, en todas partes. Entonces, entonces ya se termina la globalización y empiezan las regiones y empieza la Guerra Fría. Por eso la cuestión esta de apoyar a Irán, los rusos. Ahora, déjame decirte otra cosa. Lo decía Jalife ese día. Me acordé mucho de esto, porque decía Jalife, porque quiero que sepas, le decía a su entrevistador, quiero que sepas, Rusia tiene el mismo poderío nuclear que Estados Unidos, y tal vez más. Dice, por eso es el equilibrio, vuelve a ser el equilibrio. Pero ahora, cuando decían que iban a desarmar, ninguno de los dos lo desarmó, güey. No, ahí lo fueron sí. manzaneando. No. Era lo que yo te decía la otra vez a propósito de don Carlos Marx. Yo te decía, muy bien, Stalin fue, nomás te voy a dar un dato muy gacho. Eran 23 dirigentes los que llegan y hacen la revolución. Entre ellos Stalin y Trotsky. Y Lenin era el mero mero. Bueno, de esos 23, Stalin se fregó a 22. Entonces ya con eso, ¿para qué si mató un genocidio acá y 10,000 acá? No. Pero gracias a él, en 60 años, primero, en 50 años, se fortalecen. Quien derrotó en la Segunda Guerra a Hitler no fueron los rusos, fueron los rusos. Mira, yo era muy dado a ver esas cosas, esas estadísticas. Los rusos perdieron 20 millones. 20 millones de rusos fue lo que perdieron en la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos no llegó ni a 1 millón. En ninguna parte llegó, y los otros que más son los judíos, que dicen que les mataron 5 o 6 millones en los campos hitlerianos. Lo cierto es que quien vence a Napoleón son los rusos, el invierno ruso, para decirle.
Y quien vence quien vence a los nazis, pues es Rusia. Sí, o sea, primero en Moscú y luego ya se fue avanzando Exacto. de regreso hasta Y que además pagan. les invaden Si no hubiera sido por eso, tal vez, pues por eso les dejaron tal vez Hitler, quedarse con medio mundo, tal media vez, Europa, exacto, tal vez Hitler hubiera ganado. si no se hubiera peleado con los rusos. Si no, exacto. En ese ese es el gran error que siempre se le acusó a Hitler, de que ¿para qué voltea? Pero ¿sabes qué? El problema de Hitler era su relación, es que era una relación muy curiosa. Era un asesino potencial, un loco, pero además lo quería mucho la Iglesia católica. Porque te digo, les dio la lana, hoy es el Vaticano, gracias a Mussolini y a Hitler. Entonces, él se lo aplaudían, pero la verdad es que él pudo más. El enemigo estratégico de él, que eran los comunistas, los socialistas, que los Estados Unidos o Inglaterra, que era su principal enemigo Era Inglaterra. era Inglaterra, que fue la que no la pudo tomar. Entonces, cuando no la puede tomar es cuando voltea y dice, me voy sobre los rusos. sobre los rusos, y después vengo otra vez con estos. Entonces, gracias a eso, este mundo es esto. No sé, hay quienes dicen que es una posibilidad, que hubiera sido mejor para el mundo, para los humanos, que hubieran ganado los nazis. Sí, pero lo que es cierto es que para los indios, para los mestizos, para los negros y todo eso, no hubiera sido lo mejor. No, toda África y todo Latinoamérica. Yo recuerdo que en 1933, la India, todos esos. en la Olimpiada de Berlín, en 1933, gana unas carreras. Jesse Owens. Y no lo quise premiar, Hitler. Entonces, no quería a los negros, todo eso. Hubiera sido, para nosotros hubiera sido, es lo mismo que pasa. Mira, nosotros, yo les decía a unos amigos, nosotros simpatizamos con todos ahorita simpatizamos con los árabes y todo eso, pero ¿sabes qué? Para los árabes, nosotros somos enemigos porque somos aliados de Estados Unidos. Somos parte del diablo, ¿sí? Entonces, pero nosotros no queremos a los gringos, carnal. No, tampoco. Si tampoco los queremos. Si empiezas a rasparle tantito a cualquier mexicano, se va a acordar que nos quitaron la mitad del territorio. No solamente eso. Fuimos el único país que ha invadido Estados Unidos. Pancho Villa. Por eso mi aplauso a Pancho Villa. Lo hizo visceralmente y todo eso, pero invadió ese país y lo vino Pershing, general Pershing, que había sido en la Primera Guerra el héroe de la Primera Guerra, así como fue Eisenhower. Que después iría a hacerlo. Exacto. Y como fue Eisenhower en la Segunda. Bueno, pues cuando viene, a él lo mandan y cruza el territorio nacional. Pancho Villa podía haber generado que todo el país se fuera con ellos. Digo, no todo el país se fuera con ellos, sino que nos quitaran la otra mitad y ya fuéramos gringos, ya hasta hablaríamos inglés. Pero no pasó. ¿Por qué? Porque estaba un pueblo armado. Un pueblo armado. Fíjate, yo he estado viendo en estos días, que me encanta, me gusta, pues que no me importa que me digan que soy naco. A mí me encantan las películas de la Revolución Mexicana. Y véanlo, cualquiera que ustedes vean, siempre y cuando sean del Indio Fernández, de Antonio Aguilar, de Pedro Armendáriz, de María Félix, de esas gentes, no cualquiera. Siglo de oro, cine de sí, época de Ismael Rodríguez, todo eso. Entonces, y en todas trae mensaje sobre los ricos son los malos, mensajes sobre que la educación va a salvarte todo, bla, 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 bla. Véanlas y dense cuenta que los cambios vienen con una cosa que se llama fusil y organización y una ideología. No vienen por el voto. Tan es así. Con Salvador Allende. Sí, pero mira lo que pasó. El día que llegue alguien de veras. O con Francisco y Madero, pero mira lo que le pasó. A Juárez.
a Juárez la única crítica que he oído, y que además es cierto, es el tratado de no sé qué Ocampo. McLean Ocampo. McLean Ocampo. Porque a cambio de que lo reconocieran, les había dado el istmo de Tehuantepec. Sí. Bueno, para su Ah, canal, sí, para su su canal, tren, pues o lo que es lo fuera. mismo, pues. Ahí. Les acaban de entregar a Panamá el canal. Era hace 20 años, sí, yo creo. sí, pero de primero lo usufructuaron y sacaron 100 años. 100 años. Bueno, acaban de entregar los ingleses apenas Shanghái. Y todavía no entregan las Malvinas, güey. Exacto. Entonces, por favor, entonces fuimos el primer país, además, que lo invadimos. Y no solamente así. Oye, y además se me hace que fue el primer país al que invadió. Sí. Mira, pocas gentes saben, porque no tienen obligación de saber, te estoy hablando de hace poco menos de un siglo, pero Corea del Norte venció a los norteamericanos, para que no andemos con que son invencibles. Vietnam venció a los franceses, que era un imperio, y luego venció a los gringos. En 1976, lo que hablábamos de las bolsitas que venían los jóvenes que ni siquiera eran soldados, eran reclutas, lo que decías tú. Entonces, eso se resolvió, tampoco saben muchos chavitos, yo estoy hablando ahorita para los chavos esos ateneístas, que un saludo porque nos hacen favor de escucharnos, ¿no? A uno le hace bien que lo escuchen, a uno de viejo le hace bien que lo escuchen. No que lo escuchen a órdenes, no. Esto es lo que yo sé, ahí está. Si te sirve, fíjate, los maestros no han entendido, a propósito del Día de los Maestros. A mí me cambió la vida un maestro, y te voy a decir el nombre, todavía vive, el maestro Roberto Vega Mandujano. Él era líder sindical de la 38, nos daba 2 clases sobre ciencias sociales. Casi nunca iba. En la prepa nocturna. Casi nunca iba. Pero el primer día que fue, yo me acuerdo que nos habla del 68, pero desde el punto de vista de él, de avanzada, y además éramos puros chavos, pues nos iba a hablar bien del 68. Obviamente, porque cuando pasó el 68, ellos, como sindicato, pues estuvieron con el gobierno, obviamente. Pero bueno, nos habló. A mí eso me marcó. Y luego, otra vez, habla, y yo le pregunté no sé qué, y me dice que Carlos Marx. Y eso fue con lo que me tropecé con Carlos Marx. Y cuando empiezo a leerlo, me doy cuenta que Carlos Marx sí me explica, y que la historia, por ejemplo, de que feudalismo, capitalismo, primero esclavismo, feudalismo y capitalismo, no me explicaba muchas cosas en función de fechas, pero el materialismo histórico que te dice, bueno, la lucha de clases, o las guerras, son las que hacen avanzar al mundo. La lucha de clases, por eso yo no ando como los demás, ay, que qué peligroso es que estemos, no, eso es bueno, que un país se empiece a levantar, porque estás visorando los cambios. Que va a ser terrible, Jorge Arturo, va a ser terrible, es terrible, las guerras son terribles, las revoluciones son terribles. Para quien tampoco lo sepa, la Revolución Mexicana murieron 1 millón de gentes. Dieron su vida por una cuestión que ellos creían, pero la dieron, ¿no? Por eso el día que vayan a votar, si quieren hacer cambios así, pues háganlos, pero vayan, no nada más en internet, que yo estoy con esto, por favor, y sean tolerantes, la tolerancia es importante. Y aprendan a votar. Y a votar, sí. Aprendan a votar hay que analizar a cada uno. Escoger, sí, e ir a votar. Pero no, aprender es desde decidirse a ir a votar. Ya si lo haces con sabiduría, con conciencia, sí. Eso ya será un plus. Sí, será un plus. Pero eso es lo que hay que... mira, Salvador Allende un día en Guadalajara dijo, yo no concibo a un joven que no sea revolucionario.
Y revolucionar, ¿qué es? Bueno, tratar de cambiar las cosas que ves, ¿no? Hasta es más del cuadro eso, ponerlo por allá. Eso es revolucionario, es revolucionar las cosas. Cuando al final Galván, que estuvo y que posiblemente esté el jueves con nosotros otra vez, Galván decía al final, le decía yo, oye Galván, pues dile algo a tus alumnos o lo que quieras. Y él dijo, nada más sean ustedes mismos. Sí, le faltó a Galván decir, nada más sean ustedes mismos, pero busquen tener algo de referencia, una idea, un objetivo, una carrera, un proyecto de vida. Un proyecto de vida. No nada más decir que no, pues yo no quiero salir y quiero estar aquí de huevón. No, nada más esas cosas. Yo creo que es en función de que sea uno lo más, pues lo más, buenas, lo más, pues lo más consciente posible, que sepa uno por quién va a votar, para después saber y poder analizar en dónde se equivocaron o qué no está haciendo de lo que les prometió, cuando menos. Que no nos vaya a pasar como con Fox, que todo mundo, esto demuestra, termino diciendo esto demuestra que no es cierto que las mayorías no se equivocan. Sí se equivocan como las minorías, también se equivocan. Y un ejemplo concreto es que se equivocaron con Fox. Un ejemplo concreto es que se equivocaron con Fox. Fox no bueno, y se volvieron a equivocar con Peña. Exacto. Bueno, ojalá y no se equivoquen con el que sigue. sí, porque no se equivocan por una sola razón. Porque las mayorías cuentan más los votos de las mayorías que el tuyo y el mío. Sí. Entonces, por eso, déjeme decirle, por eso es para nosotros muy importante. Y además esta democracia, además de ser cara y complicada, tardó mucho tiempo en construirse. Claro. O sea, pasaron fácil 60 o 70 años para que viéramos, por ejemplo, que nos equivocamos y ganó Fox. Pero sí. ¿Cuántos años pasaron para que eso pasara? Sí. Pues en el 57 es cuando le dan a la mujer. En 1957 le dan a la mujer el voto. O sea, ni la revolución hizo que votara, fíjate. A pesar de que la mujer, y vean, eso es lo que quiero que vean. Acabo de ver la película Cucaracha. Nombre, si ustedes quieren, no muy atractivo. Es de María Félix y Dolores del Río. Pedro Infante, Pedro Almendares. Es sobre Villa, sobre el general Antonio Zeta. Pero ahí hay diálogos muy importantes. La mujer, ahí se ve en esa película de Ismael Rodríguez, la mujer era la mitad de la tropa, pero que era la que no solamente llevaba los molcajetes aquí. Era la logística, ella. Exacto, no solamente llevaba los molcajetes aquí, y el comal aquí, y un huerco aquí, y otro más acá. No, también llevaban su rifle, y cuando había las batallas, dejaban a los niños y a los utensilios esos, y órale. Y además eran las cargar, que conseguían la comida. O sea, y las que las hacían. Entonces, la conseguían y la preparaban, o sea, mientras los otros descansaban, o no sé qué, preparaban sus armas o lo que fuera. Exacto. Estas iban a lo más difícil, conseguir para darles de comer y luego preparárselos. Ninguna revolución fue tan ostentosa en sus mujeres. En sus mujeres. Había mujeres de grados, generales o capitanas o cosas de esas, que los exhibían, que exhibían la participación de la mujer. Ninguna revolución fue así. Los otros, pues tú sabes, obviamente, así como en los árabes que se detonan así, hay muchas mujeres que lo hacen. Son mujeres a veces los que lo hacen. En la revolución vietnamita también fueron muchas mujeres las que... Pero no tenía tanta ostentación eso como la revolución mexicana, donde presenta a sus soldaderas. Así como te estoy diciendo, que además así era. Y cuando termina la revolución, ni una cosa se habla sobre ella. Era como para haber dado el voto, porque además se lo ganaron. Claro. Las mujeres mexicanas se lo ganaron. Por eso no hay que estudiar primero la revolución y luego encontrar por qué falló o qué es lo que falta. Pero bueno,
Ya lo está diciendo AMLO. Yo quisiera que no dijera que se va a parecer a esto, porque no se parece, pero que dijera que va a seguir esos pasos para resolver lo que hay que resolver, cambiar lo que hay que cambiar. Yo creo que es más que lo que ha dicho, lo que acabo de decir yo. Es decir, hay cosas en el sistema que funcionan. Por ejemplo, el seguro social hay que hacerlo funcionar. La electricidad que supuestamente no está, hay que hacerlo funcionar. Teléfonos hay que recuperarlos. Vas contra el mercado, carnal. Entonces, ¿para qué cambios? Oye, muchas gracias. Muchas gracias y disculpen. Disculpen las molestias, nos pasamos un poco de tiempo. Chihuahua. Traemos, ¿cómo se llama? Algunos problemas técnicos, pero nos vemos el jueves y muchas gracias por su atención. Agradecemos a quienes lo hacen posible, Rafael Izquierdo y a Félix Riojas Aguayo. Y por favor, suban a www.elperiodicosaltillo.com para que vean la última edición de mayo. Hasta el jueves.